Gracias a los organizadores. Como habrán notado, yo no provengo, digamos, del inmenso mundo de la salud pública. Y entonces una pregunta legítima que ustedes se pueden hacer es: ¿qué hace este hombre aquí? Bueno, lo cierto es que de tantas cosas malas que sistemáticamente hablamos en nuestro país, a veces nos olvidamos de que existen algunas cosas buenas. Y una de las cosas muy buenas que ocurre en nuestro país es que la política en nuestro país es plebeya. O sea que cualquiera se puede acercar a un diputado o a un senador, tirarle del saco y decirle: tengo este problema o te facilito este proyecto, etcétera, y nosotros lo tenemos naturalizado. Y tengo que decirle que eso no es así en todos los lugares del mundo y que en América Latina es en muy poquitos lugares así. Yo, en mi rol de consultor, en las materias a las que sí me dedico, viajé por todo el continente y no voy a hacer ninguna puntualización porque puede parecer peyorativa, pero hay países de la región donde los representantes públicos parece que flotan en el aire. Y la verdad que duele, porque la esencia de una democracia también está dada en esa proximidad en la representación. Y así nace esta historia. Yo estaba de campaña política, como se decía antes, en la localidad de Villa Gesell, y un intendente de mi partido me llama al celular y me dice: Fabio, sé que estás en Villa Gesell, se va a acercar a verte una señora, recibila, atendela. Me cuenta rápidamente en el minuto del teléfono una historia dolorosa, que te va a entregar una carpeta. Efectivamente terminé un acto en un café, como se usa ahora, y había una mujer que inequívocamente era esta mujer, un rostro quebrado por el dolor. Bueno, se acerca, me cuenta la misma historia que me había contado el intendente y me pone en mi mano una carpeta. Yo, como tenía que ir a otras localidades, le dije que me iba a tomar un tiempo para responderle porque no llegaba a mi casa, digamos, ¿no? Obviamente, como le hubiera pasado a cualquiera de ustedes, subí a la camioneta, prendí la luz y la curiosidad lo gana uno, y bueno, y ahí estaban los recortes de diario de esta historia que ya había sucedido en relación a su hijo, y un proyecto de ley. Yo me recibí de abogado hace más de 30 años y hace que no ejerzo abogado hace más de 27, 28, pero era evidentemente inconstitucional, digamos, no hacía falta. Pero había un dolor real y un reclamo legítimo real, aunque la carpeta estuviera mal, digamos. Por supuesto que llegué a mi casa, había un número de teléfono, la llamé a esta señora, pensando también que era un llamado más de compromiso, y la señora me dijo: mire, le quiero decir una cosa. Yo le entregué esa carpeta entre concejales, dirigentes, legisladores provinciales, etcétera, a más de 100 personas. Y no quiero que usted, con esto, ni sobrevalorarlo, pero usted es el primero que me respondió. Y eso fue terrible para mí. Le dije: mire, todavía faltaba la campaña, ustedes saben que la política también es una actividad competitiva, por lo tanto le tuve que decir: mire, yo no me puedo dedicar ahora, pero le prometo que terminada la campaña electoral me voy a poner con su tema. En el medio de ese proceso le pregunto al doctor Rubinstein sobre este tema y me dice: mira, este es un tema que hay mucha gente que sabe mucho. O sea, no tenés que improvisar, te tenés que recostar sobre los que saben más que vos. Y me da el contacto de la gente que está en el Foro Argentino de Seguridad del Paciente, el doctor García Elorrio, etcétera. Me pongo en contacto con ellos y armo una rutina yo soy bastante rutinario, quiero decirles, no soy una persona, soy muy rutinario. Y todos los martes, 8:30 de la mañana, nos conectábamos trabajando sobre esa idea original a ver qué podíamos hacer, con un conjunto de restricciones. Y acá empieza la historia. Una restricción que es obvia, digamos, que es la fragilidad financiera de nuestro sistema sanitario. Uno puede poner más exigencia, más exigencia, más exigencia, y como me decía García Elorrio, si en un lugar donde hay un único oferente le pones una exigencia
que hace que ese oferente quiebre, la seguridad del paciente está peor, no mejor. Por lo tanto, teníamos una restricción de tipo financiera, la restricción de la fragmentación, que ocurre en otras políticas públicas, pero que en salud es más marcada. Voy a decirlo, probablemente a alguno de ustedes lo incomode, la fragmentación, la restricción cultural. Es decir, y hay que decirlo con todas las letras, yo voy a ir sobre el punto. Es contraintuitivo, en términos civilizatorios, que el lugar al que vamos a curarnos puede implicar un riesgo para nuestra salud. Digamos, ¿no? O sea, por algo milenariamente le hemos confiado nuestra salud a alguien y en cambio la semántica de la seguridad de los profesionales y los pacientes tiene 50 años. Y no hay salud hace 50 años, hay salud hace miles de años. Pero siempre disociamos que quien nos cuida y quien nos cura no es un entorno de riesgo. Y la verdad que siempre lo fue, pero ahora somos más conscientes. Ese nivel de conciencia no es casual, tiene que ver con la aparatología, con la química, con la interdisciplina, con la complejidad, y también tiene que ver, déjenme que se los diga, con una conciencia sobre los riesgos que tenemos en todas las materias, no en salud. En los últimos 50 años, la humanidad, frente a cierto, yo voy a decirlo que soy un gran defensor de la ciencia o todo lo defensor que pueda, pero la humanidad observó azorada fracasos científico-tecnológicos muy significativos. La talidomida, Chernobyl, Bhopal, etcétera, muchos. No es casual, por suerte no ocurrió en este país, no es casual que en países de un nivel de desarrollo sorprendente como Alemania, el 25% de la gente no se vaya a vacunar. No es casual. Y no está hecho el estudio etario, pero estoy seguro que la preponderancia es mayor en menores de 40 años. Estoy segurísimo. Entonces, la idea de riesgo es una idea que hoy está en el centro del debate político, cuando se discute energía, alimentos, logística. La idea de riesgo está en el centro del debate político y la salud no iba a ser ajeno a ese debate. Ese es el contexto en el que trabajamos sobre esta ley, que yo sintetizo en 3 elementos: el riesgo como telón de fondo, el dolor de las víctimas y el miedo de los implicados. Emociones profundas y legítimas, ambas. Entonces, en ese contexto nos propusimos hacer una ley no pretenciosa, una ley sencilla, una ley de mínimos. ¿Por qué una ley de mínimos? Porque precisamos inaugurar esta conversación pública con un alto consenso. Y todas las cosas que pusieran en juego el consenso conspiraban contra el objetivo final, que no es solo que se consagre una ley, sino que se ponga en discusión un programa a partir de la ley de mejora de la seguridad profesional del equipo médico y de los pacientes. Y entonces la ley tiene 6 instrumentos nada más allá de la semántica que dice derechos y deberes, cultura justa, segunda víctima, una semántica en la que el mundo sanitario tenía expectativa de que se introduzca esa semántica en la ley. Pero más allá de la semántica, evento adverso, tiene 6 instrumentos. El primer instrumento, la historia clínica, digital, interoperable, con un plazo de 4 años para su puesta en vigencia por las desigualdades jurisdiccionales que existen y porque queremos que sea una ley que se cumpla y no una ley que no se cumpla. La certificación obligatoria de los profesionales una vez cada 10 años y una vez cada 10 años si en sus especialidades no tuvieran establecido criterios menores, hay muchas que ya tienen menos, sigue el criterio menor, y una vez cada 3 después de los 75, nos fuimos bastante para arriba ahí para evitar conflictividad.
hoy no tenemos nada, si dentro de algunos años se baja a 70 o a 65, hoy mejoramos con los 75. La creación del registro único del evento Centinela con protección a través de la confidencialidad, con protección del profesional, ¿no? Eso, para aquel profesional que prescribió lo que correspondía en el momento que correspondía, en la dosis que correspondía, y ocurrió algo, un evento adverso que no estaba previsto, para que todos podamos aprender de esa circunstancia. Para mi sorpresa, y positivamente, la gente del Ministerio quiere ir un poquito más allá con ese tema, para que haya un registro de causas, consecuencias, no solo en eventos Centinela. El uso del REFEPS, la Red Federal de Profesionales de la Salud, que existe ya en el Ministerio, como base de datos de uso obligatorio para la habilitación profesional, de manera tal de no vivir la ignominia que vivimos hoy cuando un profesional tiene una sentencia contraria en una jurisdicción, se toma un colectivo, hace unos pocos kilómetros y trabaja en otra jurisdicción, que es una ignominia para la salud y también para el Estado de Derecho, ¿no? Se está violentando una sentencia judicial. El establecimiento obligatorio de la carrera, todos me dirán, la carrera existe. Bueno, hay alguna jurisdicción en que la carrera no está reglamentada y esto establece principios para la reglamentación de la carrera. Siguiendo un criterio que ya se anunció acá, la ley es bien genérica en todos los puntos para que sea el Ministerio, por vía de reglamentación, la que haga operable estos principios. Y por último, el punto que a mí me parece más interesante de todos, es que la ley le impone al Ministerio, en un plazo de 2 años de su sanción, la formulación de un estudio nacional por método de muestreo, para saber en qué situación está Argentina hoy en materia de seguridad del paciente. Porque una de las cosas que yo descubrí en el debate con los sectores es la opacidad con la que nos manejamos. ¿Suben o bajan los casos de mala praxis en la justicia? No sabemos. ¿Suben o baja la sentencia? Como es jurisdiccional también, es provincial, no sabemos. ¿Por qué se producen? ¿Es estrés laboral, falta de tecnología? No sabemos. Entonces, tener un informe nacional consistente le permitirá a futuros legisladores legislar con los datos que nosotros no tuvimos. Son esas 6 reformas. ¿Se podrían poner más cosas? Muchas más cosas. Pero ¿qué hicimos a partir de redactar? Hablamos con la Academia Nacional de Medicina, con el Observatorio de Seguridad del Paciente, con el Ministerio, con la Superintendencia, con la CGT, con la Federación Argentina de Enfermeros, con los decanos de la Facultad de Medicina. La buena noticia, así como empecé con la buena noticia de la política plebeya, el 95% de las interacciones fueron colaborativas. La gente dijo, yo lo redactaría así, yo pondría así. O sea, no fueron interacciones de bloqueo o de impugnación, el 95%. No al 100%, pero el porcentaje es alto de todas maneras. Y bueno, estoy abriendo un diálogo con mis colegas diputados para ver si en el curso de este año y de una manera no banal, no espectacular, podemos poner en consideración esta ley como contribución a la nación sobre un tema en el que nos falta un poco de legislación y mucho de gestión. Soy consciente que la legislación no va a cambiar la situación, pero es la contribución que desde esta casa podemos hacer para mejorar la situación de profesionales y pacientes. Muchas gracias.